Gloria a Dios. Sit down, please. Gloria a Cristo Jesús. Amados, la Biblia dice en Génesis que en el principio Dios creó todas las cosas y lo hizo con la palabra. Dijo que de la tierra produjera hierba y así fue. Hierba verde, hierba que da semilla, semilla que da fruto. Y fue así. Todo lo que Él dijo se hizo como Él lo dijo. En Juan capítulo 8, verso 32 dice que si nosotros conocemos la verdad nos hace libres. El conocimiento permanente de Dios nos va haciendo libres permanentemente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, somos libres de la muerte. Ahora pasamos a vida eterna. Amén. Con su sangre somos limpios del pecado. Y nosotros, en la medida que vamos conociendo al Señor, vamos siendo libres. La palabra de Dios enseña que cuando Lázaro salió de la tumba, el día que fue levantado, hermano, resucitado, salió atado. Y el Señor dijo: desatarle y dejarle ir. La libertad que se refiere el Señor empieza a ser progresiva después de la principal libertad, que es de la condenación. Nosotros teníamos una forma de vivir diferentes, totalmente diferentes. Vivíamos en pecado, pero no sabíamos que era pecado. Conocemos que es pecado, muchas cosas en la dimensión del pecado realmente, de lo que es pecado para Dios, es en Cristo. Porque nosotros todos mentíamos. Algunos todavía mienten. Y no era pecado eso. Una mentirilla piadosa, una rozada. Dile que no estoy. Eso es mentira. ¿Cierto, hermano? Y eso es pecado. ¿Sí o no, hermano? Eso es pecado. Pero ¿cuándo sabemos nosotros que eso es pecado? Cuando llegamos a Cristo. Aún en Cristo nosotros tenemos ciertas cosas que todavía no sabemos que las tenemos. Y en la medida que vamos caminando con Él, Dios nos va hablando de aquellas cosas que hay en nosotros que son necesarias ser quitadas. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto siendo un pueblo idólatra. Ellos salieron con sus ídolos debajo del brazo. Los tenían guardados, se llevaron buril, por si acaso en el camino se les partía a alguno de los ídolos la cabeza, ellos podían hacer otra cabeza. Ellos eran idólatras, pero así los sacó el Señor. Así, idólatras, les abrió el mar rojo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A veces nosotros creemos que somos perfectos ya, pero hermano, estamos en un camino de perfección y todavía hay muchas cosas que Dios tiene que hacer, y eso no significa que no te va a favorecer, te va a bendecir, te va a ayudar, porque tú todavía no sabes que tienes algunas cosas que deben ser limpias en ti. ¿Estamos claros, hermano? El pueblo de Israel llega a un punto, se llama el Sinaí. Ahí Dios quiere hablarles y Dios le habla y le dice: ustedes de ahora en adelante me tienen que escuchar qué es lo que yo quiero. Número uno, yo soy un Dios celoso y yo quiero que ustedes no se hagan imagen
de nada de lo que está arriba en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. Hermano, le dijo inmediatamente, no se inclinen a ellas, no las adoren. Le dijo, quiten los ídolos que tienen escondidos en sus enseres. No me agrada eso. Le pregunto, ¿fueron libres? Sí, fueron libres. Ya no tenían que cargar con esos ídolos. Alabado sea Cristo Jesús. Amén a su nombre. De ahí atrás Dios se las aceptó. Ellos hasta se arrodillarían de pronto, ¿verdad? Ante el toro, ante Isis, ante todos esos dioses que tenían, y se arrodillaban y le pedían, y Dios no decía nada. Pero llega un momento en que Dios dice, bueno, de aquí en adelante es diferente. Hasta aquí te permití eso. Antes tú hacías eso, pero ahora de aquí en adelante ya no. Y así es Dios con nosotros. Por eso vamos siendo libres de muchas cosas en la medida que caminamos con Él. Progresivamente, amados, empezamos este viaje con unas maletas que traíamos nosotros, con todas las cosas nuestras, amados, del pasado, y veníamos cargados con eso, y de repente Dios dijo en el camino, suelta esa. Suelta esa, y soltamos esa. Él nos hizo libre de eso, pero todavía seguimos cargando cosas y no sabemos. Y hoy el Señor nos va a hacer libres. Alabado sea el Señor. Tal vez nunca lo habías escuchado, nadie te había hablado, pero hoy es como si estuviéramos en ese Sinaí, donde Dios se para y dice, de aquí para adelante es otra cosa. Alabado sea el Señor. ¿Estamos claros, hermanos? Santo es el Señor. El día que el Señor Jesucristo expuso el texto bíblico que aparece en Mateo capítulo 13, en su totalidad, habló el Señor en ese capítulo sobre el sembrador. Su predicación se centró en la semilla, en la tierra, se centró en el que siembra. Y hay una parábola que habla sobre ese sembrador que salió a sembrar. Usted conoce la historia. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Otra cayó, ¿en dónde, mi hermano? Pedregales, otra en entre espinos, y solamente una cayó en buena tierra. A pesar de que hay 4 terrenos, nos muestra claramente el texto que solamente un solo terreno es el bueno. Los otros 3 no son buenos. ¿Estamos entendiendo, hermano? La Biblia dice que el camino es muy ancho para los que se pierden, pero es angosto, estrecha la puerta que conduce a la salvación, a la vida eterna. Pocos son los que la hallan. La Biblia dice que muchos procurarán entrar y no podrán. Gloria al Señor. El caminar en el Señor es de mucho cuidado. Nosotros no podemos, hermano, decir soy cristiano y vivir como antes, cuando no se tenía Cristo. Estamos hablando de algo serio. El evangelio es serio, hermano. No es un juego, es algo serio. Y el Señor estaba hablando sobre ese reino de los cielos. Y dice la Biblia, escúcheme bien, cuando el sembrador sale a sembrar, hay un enemigo que está presto a robar lo que se siembra. O sea que hay un enemigo que no quiere que se produzca buen fruto en un terreno. Cuando nosotros exponemos el mensaje y la gente no nos entiende, es como si hubiésemos tirado la semilla junto al camino. Porque viene el enemigo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado. Lo arrebata. ¿Estamos claros, hermano? Entonces, si lo arrebata, no sale nada. No hay fruto. No hay fruto. El texto bíblico que hemos leído, que está dentro del mismo capítulo 13,
alabado sea Cristo Jesús, nos dice de otra parábola, donde también involucra semilla, involucra sembradores, involucra terreno. ¿Cierto? Y dice la palabra de Dios que cuando los hombres que sembraron se fueron a dormir, vino el enemigo. No robó en el buen terreno la semilla, sino que sembró una semilla mala. Sembró cizaña mientras dormían los sembradores. Mientras el sembrador dormía, el enemigo sembró cizaña en un terreno fértil. Aunque la cizaña no necesita terreno fértil. Eso es como el coquito, que nosotros le llamamos coquito, popularmente el coquito. ¿Conoce el coquito, verdad? Es esa matica que nadie siembra ni nadie riega, pero está por todos lados. Hasta en un edificio crece, hermano. Yo he visto coquitos, hermano, en las paredes, en edificios. Oye, ese coquito que hace allá arriba. Tremendo, mi hermano. La cizaña es una planta similar al trigo. Similar al trigo. Es hostil. Eso es como el dicho, hierba mala nunca muere. Eso es fuerte, fuerte, la cizaña es fuerte. No hay que regarla, eso crece ya. Y le dijeron al sembrador, oye, ¿no sembraste trigo en tu campo? Y dijo, sí, pero sembraron cizaña. Es que veo cizaña. Sí, sembraron cizaña. Él sabía que había cizaña. Sabía que no tenía solamente trigo, que había cizaña. Y él dijo, vamos a dejarla crecer. Vamos a dejarla crecer. Y cuando vayamos a recoger, recojamos primero la cizaña. Y luego recogemos en mi granero el trigo. Gloria al Señor. Voy a leer una partecita, amado, que está en el verso 25 de Mateo 13. Dice, mientras dormían los hombres que sembraron, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Voy a remitirme al hecho específico, amado, del acto cuando se siembra. Cuando uno siembra, uno debe estar atento a la cosecha. Las personas que siembran algo, esperan recoger fruto de él, tienen que estar atentos a regar, a estar cuidando, ¿verdad? Podando, abonando, cuidando la cosecha. Sorprendente que el que sembró dejó eso ahí, lo deja ahí y se va. Él no está atento a esa cosecha de la cizaña, porque alguien va a cultivar la cizaña. Cuando estudiaba sobre este tema, hay una palabra que Dios trae a mi mente, y es precisamente, amados, lo que nosotros debemos de comprender en nuestras vidas. ¿Qué cizaña hay en ti? ¿Qué cizaña hay en ti? Escúcheme bien. La Biblia dice que un hombre sembró buena semilla en un campo, pero mientras dormían, el enemigo sembró una mala semilla. En nosotros ha de haber muchas cizañas, porque por mucho tiempo estuvimos dormidos.
Por mucho tiempo estuvimos dormidos. Por muchos años estuvimos dormidos. Y el enemigo sembró muchas cizañas que han crecido con nosotros. En algunos es tan fuerte el sembrado de cizaña que ellos creen que es trigo lo que tienen. Porque no conocen el trigo. ¿Me comprenden? Cuando usted no conoce algo, usted cree que lo que usted tiene es. Eso es como la persona que conoce el oro, ¿cierto, hermano? Anteriormente, en Barranquilla, estafaban mucho a las personas con el oro. Le decían, esto es de oro, y entonces la prueba mágica que la gente tenía era morderlo. Y dice, si lo muerde, ¿verdad que es oro, es oro? Mentira. Una alineación de cobre, amado, puede ser tan fuerte que pase esa prueba. Pero prueba que no pasa el cobre, hermano, y que el oro sí la pasa, es cuando lo ponen a fuego. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es diferente, amado. Esos líquidos, esos químicos donde meten la prenda, hermano, si no es de oro, se funde. Y le decían a las personas, hacemos la prueba, hala, que ese es oro. Y apenas la metían, desaparecía. Hay muchas personas que tienen cizaña y creen que es trigo. Creen que es trigo, porque no conocen el trigo. Alabado sea el Señor. Nosotros, hermanos, como estuvimos dormidos por mucho tiempo, hemos despertado. Hemos descubierto que hay trigo en nuestro campo, pero también te tengo que decir que también hay cizaña. La cizaña empieza por una semilla. Y quiero que usted entienda que cuando Cristo habló de esta parábola, Él habló de una semilla. Porque todo empieza por un principio. Y el principio de una planta está en una semilla. Semilla que tiene genéticamente la información de cada especie. El mango no necesita que nadie le enseñe a hacer mango. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Él no tiene problema de identidad. ¿Seré papaya? ¿Seré tomate? No, él no tiene problema de identidad. Él crece como mango. Y cada especie de mango tiene un olor, un sabor, una forma diferente. Usted prueba y dice, este es chancleta. Oiga, ¿cómo será chancleta en otro país? Chola. No, hermana Jennifer, por favor. Yo sé que chola es chancleta en Venezuela, pero me refiero al mango, por favor. Mango de chola. Usted prueba y dice, este es manzano. ¿Cómo se llama, hermano Eri? Se me fue. El grande, hermano Eri. Tommy. El Tommy, ese es Tommy. El otro filipino. Bueno, hay muchos nombres. Pero cada uno de esos mangos vino de una semilla. Semilla que tenía esa información. Toda la información genética de cada especie está en una semilla. ¿Estamos entendiendo, hermano? Oh, gloria al Señor. El Señor dice en su palabra en Mateo, el sembrador salió a sembrar. Este hombre que llega mientras dormían los que sembraron la buena semilla, también es un sembrador. Pero no dice la Biblia que es un sembrador, dice que es un enemigo, pero también es un sembrador.
Un sembrador que siembra semillas malas. Semillas malas. Cuando uno lee la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, por favor. San Lucas, capítulo 8, que también aparece el texto bíblico, hermano, la parábola del sembrador. Alabado sea el Señor. ¿Lo tiene? Dice el Señor explicando la parábola. Dice el Señor explicando la parábola. En el verso 10 dice: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿A quién es dado a conocer los misterios del reino de Dios? A Fernando León Manosalva. ¿A quién, hermano? A Fabiola, a Fabián, a Pascual, gloria a Dios, a Orlando, así es. Es a nosotros. Amén a su nombre. Yo no voy a decir el nombre de mi hermana iglesia porque a veces es tan grande que la gente cree que es para otra persona. Por eso dije el nombre propio. Eso es para ti. Eso no está para el pastor, el que recibe, el único, o el profeta. No, eso está para todos. Para ti, mi hermano. Alabado sea el Señor. Todos nosotros que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Todos los que hemos sido llamados. Los que hemos sido escogidos. El Señor para nosotros tiene, amado, los misterios del reino. Gloria a Dios. Nos han dado a conocer los misterios del reino de Dios. Dice, pero a los otros, no, a los otros no. A los otros no le van a revelar nada. Pero hoy que estamos aquí reunidos, debemos estar contentos y gozosos de saber que estamos recibiendo revelación, amado, del reino. Conociendo misterios del reino. Dice la palabra de Dios, hermano, verso 11, que el Señor comenzó a decir: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Del trigo sale el pan. Cada vez que en la Biblia se refiere al pan como alimento, igualmente se connota con la palabra de Dios, nuestro alimento. Jesús es el pan que cayó del cielo. Él es como el maná. Él es el lobo, Él es la palabra. Él es la semilla. Alabado sea el Señor. La palabra semilla en griego se dice esperma. Es la raíz de espermatozoides. El principio, todo empieza por una semilla. Ahí vamos bien, ¿verdad? Como antes nosotros estábamos dormidos, no había palabra de Dios en nuestro campo. Satanás estaba haciendo fiesta y nos sembró muchas cosas. Tal vez algunos conocen hoy y puedan identificarlas, pero tú no eres como tú crees que eres. Porque muchas veces nosotros atribuimos a nuestra personalidad cierto comportamiento o cierta forma de ser. Y decimos, no, es que yo soy así. No, a ti te sembraron esa semilla. Y esa semilla es equívoca. Y por eso hay mucha gente, escuche bien, hay mucha gente con un campo fértil lleno de cizaña. Y tiene muchas cosas, pero muchas cosas malas. Cosas que los tienen anclados, detenidos, que no avanzan, que no surgen, precisamente por eso, amado. Porque hay una semilla que reina en ese terreno. Una semilla que reina en un terreno.
uno en la biología comienza a entender mucho más, estudiando biología, uno comienza a entender mucho más todo el proceso de variedad de las plantas, pero también de los seres humanos, estudiando la genética. La genética es el estudio de la biología que se encarga precisamente de estudiar pues, los genes, lo que es la conformación o la información genética de una persona, la información que tiene alguien interna, que viene adentro, amado. Un gen es un elemento dentro de la cadena del ADN. Y el ADN usted conoce que es lo que nos identifica a nosotros como miembros, ¿verdad?, de una familia, que tenemos características similares. Por eso el avance en este hecho, en este ramo, ha logrado que muchas personas puedan ser identificadas. Ante la paternidad, la gente decía, si tiene el lunar que tengo yo detrás de la oreja, ese es hijo mío. Si no lo tiene, ese no es hijo mío. Y así, seguro, así era. Entonces, si no lo tenía, no era hijo. Pero hoy el día el ADN es diferente. El 99,9% dice que tú eres el papá. No tiene el lunar detrás de la oreja, pero tú eres el papá. ¿Me ha entendido? Porque esa cadena, o sea, dentro de esa cadena de genética, dentro del ADN, había un elemento que no estaba. El lunar que ustedes hablan, pero el resto sí está. Los genes identifican, amado. Es una información interna que tenemos todos nosotros. Usted ve a mis hijos. Alguien dijo, la pastora no hizo nada. Ella le dice, yo fui la que llevé los 9 meses. Los malestares, las maluqueras. Pero es cierto. El gen dominante en mis hijos viene de parte mía. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios, amado? ¿Estamos entendiendo, hermano? Hay un gen dominante. Nosotros somos un campo en el cual puede haber un dominante, porque se sembró semilla que no era buena. Y hoy estamos en Cristo y no se ve mucho el trigo porque hay más cizaña que trigo. Y el trigo representa de Dios, el trigo representa la nueva vida, el trigo representa lo que Dios quiere que tú tengas. Amén. Hasta ahí vamos bien, hermano. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no me va bien conforme a las promesas que están en la Biblia? Conforme a lo que Dios quiere hacer. Amados, este tema lo he estudiado con el Señor desde hace mucho tiempo. No es nuevo, para mí no es nuevo. Lo vengo estudiando con el Señor hace mucho tiempo. Y el Señor me hablaba de una información genética espiritual. Una información genética espiritual en las personas. Nosotros somos una combinación de indígenas, esclavos y desecho español. ¿Por qué le digo desecho español? Porque los españoles que vinieron a América, los que se montaron en la Niña, la Pinta y la Santa María, ellos no eran navegantes, ellos eran tráfugas, prisioneros, la calaña, lo más malo que había en España. Recogieron de todas las cárceles
y se recojan a todos los malos que tenemos aquí, a morir, que se mueran allá en ultramar. Porque lo que iba a hacer Colón era una aventura que nadie había escrito. Él iba a experimentar algo. La conciencia de las personas era que la tierra era plana y que en algún momento el Leviatán que andaba en los mares se levantaba y se comía a la gente. Así que Fernando e Isabel, usted se acuerda de la historia, ¿no? Los reyes de España, ellos estaban en la quiebra y su última esperanza era que pudiesen llegar a la India a buscar las especies, porque la ruta marítima tradicional estaba siendo invadida por piratas y había una lucha, así que ellos tenían que buscar otras rutas. Y llegó el genovés Cristóbal y él dijo, le propuso a Fernando, le dijo, hombre, tengo una idea, yo creo que si yo voy de este lado, yo puedo llegar a la India por este otro lado. Y los montaron. Entonces se van 3 embarcaciones y se fueron. ¿Quiénes iban allí? Pura gente mala. ¿Qué genética había en ellos? Espiritual, le estoy hablando de genética espiritual. ¿Qué cosa había en ellos? Apenas llegaron a América, cogieron a las indias y eso fue enseguida y comenzaron a la matanza y la apropiación del oro. Y usted conoce que ahora vinieron por el agua y todo lo demás. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Primero fue el oro. Ahora es el agua. Ahora vinieron por el agua los españoles. Hermanos, ese oro que se llevaron para España fue el respiro de España. Fue el respiro. Ellos respiraron, volvieron a ser la potencia que eran. Pero, ¿cuál fue el precio? Sangre inocente derramada en esta tierra. Luego traen a unos esclavos de África. Estas personas que vivían en África con una forma de vida distinta, de libertad, ¿verdad? No respetaron eso. El imperio dominante inglés arrasó con las costas de África y cogieron a los negros, hermanos, y los convirtieron en esclavos. Genéticamente, por nuestra sangre, nuestros genes, hay sangre africana. Aunque usted se mire muy blanquito, pero hay un gen allí. ¿Me está entendiendo? Hay sangre mezclada indígena. Y en el campo espiritual, estas dos culturas, los indígenas y los africanos, trajeron una genética espiritual a nosotros. Los negros de África nos dejaron una genética de esclavitud. Y los indígenas nos dejaron una genética de sometimiento. Ellos fueron sometidos por completos. Lo que le voy a decir le va a sorprender tremendamente. Yo he estudiado mucho el caso de Hitler, el líder que decía ser de raza aria, mas no era de raza aria. Hitler no era alemán, Hitler era austriaco, de descendencia judía, pero que se levantó con un gran odio a los judíos.
Él quería tener la mejor, ser la mejor raza del mundo. Y se propuso eso. Y desde el año 1920 empezó un ascenso hasta el año 1937, cuando comenzó a formar parte del Partido Nacional Socialista Obrero de Alemania, el Partido Nacional Obrero de Alemania, y de allí saltó a la Cancillería, siendo luego, por orden del mismo presidente Hindenburg, lo pusieron como presidente, y desde allí empezó a impartir una palabra que, saliendo de su boca, contaminó muchos corazones. Toda Alemania estaba con Hitler. Nadie estaba en contra de él. Pero cuando vieron en qué se transformó aquel ideólogo y aquel hombre que tenía una fuerza en la palabra, se transformó en un monstruo que quería acabar a los judíos de Alemania, de Europa y del mundo. Quería acabar con los negros, quería acabar con las personas que fueran deformes. Cualquier defecto que tuviese una persona, para él merecía la muerte. Eso generó en ellos, de una u otra forma, le levantó el ego nacional, y se convirtieron en los mejores. Se convirtieron en los mejores, lo creyeron. Y hoy vemos nosotros todavía que en sus genes está esa conciencia, que son los mejores. Escúcheme bien. De pronto suena un poco jocoso, pero lo voy a limitar al campo deportivo. En el área deportiva es triste la diferencia, ¿verdad?, entre América Latina y Europa. Mientras en Europa se tiene grandes deportistas con fuerza, con vigor, en lucha, en salto, en atletismo y en todas estas cosas, Latinoamérica carecía muchas de esas cosas, amado. Y parecía que la fuerza y el vigor que había en los unos no estaba en los otros. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? Es la genética espiritual. La fuerza que hay en Europa. Ellos fueron los que vinieron a dominar a este continente. Vinieron a dominar a este continente. Nosotros, amado, nos hemos levantado genéticamente, espiritualmente hablando, con mucha información genética que ha sido sembrada en nosotros. Como campos recibimos muchas cosas. Hay un espíritu de esclavitud que reina en mucha gente. Un espíritu de sometimiento que reina en mucha gente. Hay personas que se sienten culpables sin haber hecho nada. Hay gente que se siente que no vale. Hay personas que tienen conceptos pobres de sí mismos. Tienen baja autoestima. Y todo eso ha sido porque se lo sembraron. Porque se lo sembraron. Le fueron sembrando a través de los años todas esas cosas. Amados, si la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, significa que si el Señor nos liberta a nosotros, nosotros vamos a ser libres de verdad. A su nombre. Pero ¿por qué hay muchos cristianos frustrados? ¿Por qué hay muchos cristianos acomplejados? Con complejos. Porque hay una genética espiritual en ellos que los domina. Hermano, ya Dios te hizo libre. Las promesas de Dios recaen sobre ti. Las promesas que Dios le dio a Abraham ahora recaen sobre ti. Pero no avanzan, amados, no surgen, no conquistan. ¿Qué pasa? Tienes una genética que está en este momento reinando en ti. El terreno está lleno de
cizaña. La cizaña vamos a representarlo como lo malo, lo que Dios no quiere que esté en ti. ¿Me ha entendido? Y en ti Dios no quiere que exista un espíritu de sometimiento.